Estudiantes, reciban mi saludo. Soy el profesor Iván Alexander Dongo Carrión del curso Habilidad Verbal. Y en esta 13ª semana vamos a estudiar y reforzar el tema de la extrapolación que tuvimos la oportunidad de estudiar en la semana 11. Como bien pudimos conocer en la 11ª semana, la extrapolación se puede dividir en dos grandes grupos. La extrapolación referencial, que como mencioné, se relaciona con lo aludido por el signo lingüístico llamado texto. Y el otro tipo de extrapolación es la cognitiva, que tiene que ver, que se vincula con las ideas que se expresan en el texto. Así pues, vamos a los materiales, vamos a los ejercicios. En primer lugar, tenemos un ejemplo de extrapolación referencial. Vamos a realizar lectura detallada, pero precisa, para poder responder la única pregunta de extrapolación referencial. En las actividades de extrapolación es muy importante pensar en términos de causa y consecuencia muchas veces y responder en términos de posibilidad y probabilidades. Así pues, vamos con el ejemplo de extrapolación referencial y el texto dice así. Si se pidiera a la mayoría de cosmólogos que hicieran una síntesis sobre dónde nos encontramos actualmente en este campo, responderían que vivimos un periodo muy especial de la historia humana, en el que, gracias a los innumerables avances de la tecnología, podemos tener una visión del universo en sus primeros y más distantes momentos, como nunca hasta ahora había sido posible. Entonces tomamos nota de lo más resaltante de esta primera afirmación, estudiantes, y lo que tenemos que destacar en este primer enunciado es que tenemos el privilegio de observar el universo en sus momentos iniciales. ¿De acuerdo? Tomamos nota, glosamos, tenemos un privilegio en estos días, observar los momentos iniciales. Observación de los momentos prístinos del universo. Esto nunca había ocurrido en la historia de la humanidad, así es que es un privilegio que tenemos. Continuamos con la lectura. Podemos conseguir una instantánea del aspecto que presentaba el universo en su infancia, cuando empezaron a formarse los primeros átomos, una instantánea de su aspecto en la adolescencia, cuando empezaban a formarse las primeras estrellas y galaxias. Y en este momento disponemos de detalladas imágenes tridimensionales del aspecto que presenta nuestro universo actual. Hasta aquí, pues, estudiantes, se sigue dentro de esta idea de que podemos observar el desenvolvimiento del universo desde su infancia hasta los momentos actuales. Tomamos nota, entonces, glosamos. Observación de los momentos prístinos del universo, ¿no?, desde el inicio hasta la actualidad. Seguimos dentro de esa temática. ¿De qué se trata? Del desenvolvimiento, de la evolución del universo. A la lectura. Al juntar toda esta información, se obtiene una serie de rigurosísimas restricciones a cualquier modelo de evolución universal
cósmica. Los datos que hemos recogido durante la última década han eliminado todas las teorías de la evolución cósmica de los años 90, excepto una, a la que podría llamarse modelo estándar de hoy día, y que combina el modelo del Big Bang, tal como fue desarrollado en los años 20 y 30, la teoría inflacionaria, propuesta por Alan Guth a principios de los años 80, y una reciente enmienda que gira en torno al carácter cíclico de nuestro cosmos. Punto final. Nuevamente, pues, se ha reiterado la evolución del cosmos como eje central de esta lectura. Tenemos ese privilegio, esa oportunidad de observar el desarrollo del universo, del cosmos, y ha sido una idea bastante obsesiva y redundante en este texto, de manera que se erige como el tema central de la lectura. Entonces, la pregunta de extrapolación. La extrapolación. La lectura, ¿a qué se ha referido? En este caso es una extrapolación referencial, estudiantes. ¿A qué alude? Alude a esta oportunidad, ¿no? A la oportunidad de observar que el desarrollo del cosmos. Podemos observar el desarrollo del cosmos, tener no solamente la fotografía, sino la película completa. Observación del desarrollo del cosmos, desde la infancia hasta su madurez. Entonces, la pregunta de extrapolación reza así: si se empleara la tecnología más avanzada, en los términos que presenta el texto, a un dominio como el de la teoría lingüística, o sea, vamos a dejar de lado a la cosmología, ¿ya? Porque esa es la ciencia que se ha aludido en este texto, y vamos a reemplazar a la cosmología por la teoría lingüística. Vamos a centrar nuestro interés en la teoría lingüística. Hay que entender que esta oportunidad de observar el desarrollo del cosmos se debe a que se ha empleado aparatos avanzados, tecnología, ingenios muy sofisticados. Y si utilizáramos tecnología sofisticada, en el ámbito de la teoría lingüística, ¿qué sucedería? ¿Qué sucedería, estudiantes? Miren que a esto podemos llamar un razonamiento causal. Ahora tenemos que llegar a una consecuencia. Son múltiples las consecuencias. Vamos a buscar la consecuencia de esta extrapolación referencial entre las alternativas. ¿Ya? Son 5 las alternativas. Pero terminemos de leer la pregunta de extrapolación. Si se empleara la tecnología más avanzada en los términos que presenta el texto, a un dominio como el de la teoría lingüística, se podría resolver la espinosa cuestión sobre qué. Sobre el lenguaje y la ideología. Aquí en la primera alternativa hay una relación entre lenguaje e ideología. B, el aspecto social del lenguaje. Esto más o menos tendría que ver en la alternativa B con el lenguaje y el entorno social en el que tal vez se desenvuelve, se utiliza. C, los orígenes del lenguaje.
Esta alternativa encierra una frase que alude a el desarrollo del lenguaje, cómo es que se desarrolló el lenguaje en el ser humano. D, el futuro de las lenguas. Esto tiene que ver con el destino de las lenguas que se utilizan en estos momentos sobre el planeta Tierra, hacia dónde se dirige el castellano o lenguas como el aymara y el quechua. El cerebro y el habla. De las 5 alternativas tenemos que elegir aquella que nos lleve al estudio del desarrollo del lenguaje, porque la teoría lingüística obviamente estudia, ¿qué estudia? El lenguaje. En consecuencia, tenemos que optar por aquella alternativa que se refiera a la evolución del lenguaje. Y la única alternativa que se refiere a la evolución del lenguaje es la alternativa C. ¿Por qué? Porque simplemente allí se alude a los orígenes del lenguaje, que es una parte de la evolución. Podríamos llamar a esa etapa la niñez o la infancia del lenguaje. Al igual que sucede en la cosmología, ¿no? Los momentos prístinos es la niñez o la infancia del cosmos, ¿ya? Prístinos. No olviden ese término, prístino. Prístino es del origen, de una etapa inicial. Así pues, la clave correcta allí es la alternativa C de casa. Esta fue pues una extrapolación referencial. Ahora, a continuación, vamos a dirigirnos a la extrapolación cognitiva. Y como les mencioné, la extrapolación cognitiva se vincula fuertemente a las ideas vertidas en la lectura. Así que vamos al texto de inmediato. Y dice así: la obra de Naomi Klein nos brinda un nuevo paradigma que permite comprender a fondo la estrategia económica y política del capitalismo en el marco de la globalización y del ciberespacio. Encontramos a un personaje principal llamado Naomi Klein. ¿Qué estudia Naomi Klein según la lectura? Estudia pues al capitalismo. Al capitalismo en el marco de la globalización y del ciberespacio, las estrategias económicas y políticas del capitalismo. Eso es lo que estudia Naomi Klein. Continuemos con el texto. Nos muestra asimismo la agenda que han escrito las multinacionales para el mundo globalizado. Agenda que incluye de manera esencial las privatizaciones, la corriente económica del libre cambio y su aplicación mediante el método del shock. La noción de shock, ligada inicialmente a la psiquiatría, muestra que el libre cambio es esencialmente incompatible con cualquier sistema democrático, lo que explica que solo haya podido aplicarse en gobiernos dictatoriales y de manera brutal. Esto es, echando por la borda todo posible consenso. ¿Qué vamos notando en este caso? Que Naomi Klein está marcando distancia del capitalismo. Se está volviendo un crítico del capitalismo. Está criticando el capitalismo. ¿Y por qué? Por la noción de shock, ¿sí? Que es tomado de la psiquiatría. ¿Y por qué? Porque el shock se aplica en contextos dictatoriales, en dictaduras. Seguimos con el texto. El shock es una alteración traumática, similar al método aplicado en psiquiatría, cuya aplicación aterroriza y desorienta a una colectividad, impidiendo que un pueblo pueda resistirse a medidas económicas que significan una agresión desleal y
perjudicial o perniciosa en contra de la nación. Es una crítica bastante aguda la que realiza Naomi Klein hacia el capitalismo en cuanto a la aplicación del shock. ¿Y por qué? Porque esta vulnera las democracias. Esta aplicación del shock solamente se ha realizado, según la lectura, en contextos de dictadura. Esta es la idea principal que se ha podido rescatar del texto. Entonces, ahora vamos con la pregunta de extrapolación cognitiva. Y dice así: si Klein desarrollara una perspectiva acorde con el sistema del capitalismo, esa es la causa, vamos a entender lo que es una causa. O sea, ¿qué sucedería si Klein desarrollara una perspectiva acorde con el capitalismo? Volvamos a la lectura. Naomi Klein en el texto se menciona que es un crítico del capitalismo por la aplicación del shock, ¿no?, de esta tendencia política y económica, y porque el shock necesita aplicarse en contextos dictatoriales. Entonces, Naomi Klein es un opositor al capitalismo, un opositor. Y la pregunta de extrapolación justamente ataca esta noción de oposición, porque lleva a Naomi Klein a una posición de concordancia con el capitalismo. O sea, ¿qué sucedería si Klein estuviera de acuerdo con el capitalismo? ¿Qué sucedería? Busquemos entre las 5 alternativas. A. La nueva economía tiende a ir más allá del sentido de la globalización. O sea, Klein sostendría que la nueva economía tiende a ir más allá del sentido de la globalización. No, la alternativa tendría que relacionarse pues con esta concordancia, no con una característica de la economía, ¿no? Más o menos tendría que decir que Klein haría apología, ¿no? Podría hacer apología del capitalismo, del shock, del libre cambio, de las privatizaciones, porque todo ello representa el capitalismo, ¿no? El libre cambio. ¿Qué más representa el capitalismo? Privatizaciones. Hasta tal vez Naomi Klein se sentiría afín a las dictaduras, ¿no?, según esta nueva circunstancia, según esta nueva situación, gracias a la extrapolación cognitiva. Descartamos avión. B. Klein sostendría que el método del shock se sustenta en una aplicación de la psiquiatría. Esto es algo redundante, porque el texto así lo sostiene, así recoge la lectura, que el shock es un concepto que se ha recogido de la psiquiatría. Entonces sería repetir lo mismo. Sería una tautología sostener esto. Por lo tanto, descartamos esta alternativa. C. La estrategia económica del capitalismo se reduce a privatizaciones. Otra vez, está reiterando lo mismo. No, tendría que decirse ahí, tendría que manifestarse que Klein está a favor de las privatizaciones. Esa es la idea fuerte ahí. Descartamos esta alternativa por resultar muy trivial. D. La política del capitalismo no se puede aplicar en el ciberespacio. O E. El libre mercado guarda profunda compatibilidad con la democracia. Ajá. ¿Qué podemos entender por esta alternativa final, por la E? Se sostiene pues que el shock se aplica en contextos dictatoriales, ¿cierto? Por esta razón, Naomi Klein es un férreo opositor, se puede entender que es un opositor, él se ubica en las antípodas de
del capitalismo, porque se vulnera a las democracias, el orden democrático, ¿cierto? Entonces, si Naomi Klein dejara de ser un opositor, pues sostendría que el capitalismo, y esta es una posibilidad, es afín ¿a qué? A las democracias. ¿No? A la luz de la información que se vierte en el libre mercado guarda profunda compatibilidad con la democracia. En efecto, pues una característica del capitalismo es el libre cambio, el libre mercado, y esta alternativa se relaciona profundamente con la nueva situación que se propone en la extrapolación. Y esta es la clave correcta, pues estudiantes. Elena, enano. ¿De acuerdo? Hasta aquí un repaso de la extrapolación cognitiva o referencial para que nuevamente lo tengamos más claro y no haya dudas al respecto. Ahora a continuación vamos a desarrollar dos lecturas que se caracterizan por ser bastante dilatadas. Vamos a resolver estas dos lecturas de una manera bastante detallada, ¿no? De una manera detallada, paso a paso, porque sé que previamente han leído estos textos. Ahora vamos a ir paso a paso para ver cómo es que se van desarrollando los temas, subtemas, la idea principal y las ideas secundarias.